Esperá, no sigas. No sigas sin tener tus 10 minutos con Dios. Prepárate, porque esto que vas a escuchar puede cambiar tu vida por completo. A continuación, el pastor Cristian Capellini. Además del Evangelio de Marcos, otro evangelio que relata a Jesús caminando sobre las aguas es Mateo. Ambos hablan de la misma historia, pero con una óptica, no sé si diferente, pero con detalles que uno marca que otro no. Cada autor tiene una impronta para describir un mismo relato. Estamos hablando de la misma historia. Los discípulos en medio del mar, una gran tempestad y Jesús en tierra firme, mirándoles, observando cómo ellos remaban con gran fatiga, pero sin poder lograr demasiado y con un cierto nivel de peligro en el que se encontraban. Es ahí cuando él decide caminar sobre las aguas y acercarse. Así lo dice Mateo, capítulo 14, versículo 25 al 33. Y dice así: Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló: tened ánimo, yo soy, no temáis. Las palabras de Jesús fueron determinantes, como decíamos ayer, para calmar la tempestad interna de los discípulos. Estaban turbados, angustiados, preocupados, agitados, hasta transpirados, me imagino, tratando de salvaguardar sus vidas. Una vez que Jesús suelta la palabra, el que habla es Pedro, uno de los discípulos que siempre se destaca por una impronta diferente. Siempre él tiene que llamar la atención. Y le responde: si eres tú, Señor, manda que yo vayas a ti sobre las aguas. Yo no sé si Pedro sabía lo que estaba diciendo. Hay un cierto nivel de duda, si eres tú, como diciendo: no la tengo tan clara, pero si sos vos seguramente vas a poder lograr que yo también haga lo mismo. Yo creo que además de querer corroborar que era Jesús, le salía el espíritu aventurero de este apóstol. Si eres tú, manda a que yo también vaya sobre las aguas. ¡Qué desafío! Yo no sé si le hubiera pedido esa señal. El viento, la noche, la tempestad, saltar de una barca y bueno, andar sobre las aguas, tirarse a ese desafío, no sé si hubiera sido un buen momento para ese intento de tamaño envergadura. Lo cual Jesús respondió al momento, sin dudar, sin titubear, como dándole una respuesta concisa y clara al apóstol aventurero. Y le dice: ven. No habló demasiado, no soltó muchas palabras, ni siquiera dio orden al mar para que sostenga a Pedro en un aspecto firme, no hizo una oración muy larga, simplemente dijo una palabra. En castellano tiene solo 3 letras. Es un verbo, en imperativo. Ni siquiera dijo: ¿te atreves? ¿Lo intentás? Hacelo, por favor. No, no, no. Dio una orden en imperativo. Ven, le dijo a Pedro. Y fue suficiente esa palabra para que Pedro accediera a semejante desafío. Y descendió Pedro de la barca y el milagro comienza a acontecer. Caminaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y yo agrego: al igual que Jesús. ¡Wow! ¡Qué desafío! ¿Cómo puede ser? ¿Qué es lo que hizo o permitió que Pedro pudiera estar más firme en las aguas que la propia barca que estaba preparada para las aguas? ¿Qué era lo que permitía que Pedro pudiera caminar como caminaba uno sobre la orilla del mar? Estaba en la profundidad del mar. Se encontraba en medio de la tempestad. Yo creo que los pasos de Pedro eran más firmes y seguros que toda la barca en sí misma. ¿Por qué? Porque Jesús había dado la orden. Jesús dio la palabra. Y cuando Jesús da la palabra, los milagros acontecen. Alguien se preguntó: ¿dónde estaba parado Pedro? Pedro se paró en la palabra de Jesús, porque creyó. Y dijo: si es Jesús, claro que voy a poder. Es por eso que quiero animarte en esta hora.
a que hoy le creas a Jesús. Porque si Él da la palabra, todo puede acontecer. El milagro puede venir. La firmeza a tu vida puede llegar. Tus pies se pueden enderezar. Lo que se movía y se sacudía y titubeaba puede volver a estar firme tan solo con una palabra de Jesús. Pedro le dice, da la orden, Señor, y yo podré caminar sobre las aguas. Y lo hizo. Alguien dijo una vez que el único que caminó sobre las aguas fue Jesús y nadie lo pudo volver a repetir. Bueno, en realidad son dos personas que caminaron sobre las aguas, también Pedro. Aunque muchos lo acusan por la segunda parte, porque dice que mientras intentaba ir a Jesús, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. ¡Wow! Si bien titubeó en la fe, pero tuvo suficiente fe para dar unos pasos en la palabra de Jesús. Hoy quiero animarte en este día. En primer lugar, a que si tenés poca fe, Pedro tuvo poca fe y sin embargo caminó sobre las aguas. No se necesita mucha fe para obtener milagros. No se necesita demasiada fe para caminar firme en medio de este mundo con tanta incertidumbre. Tan solo con un poco de fe podés caminar firme en un mundo de temores, de miedos, de tormentas, de incertidumbres, de pandemia, de confinamiento social, de situaciones económicas. No necesitas una fe enorme, no necesitas una dimensión extraordinaria de fe, tan solo con un poco de fe. Si Pedro, con tan poca fe, pudo caminar sobre las aguas, al menos unos pasos. El problema no era de Pedro que tenía poca fe, porque la poca fe fue suficiente para caminar sobre las aguas. El tema es que cuando miró lo que no tenía que mirar, comenzó a hundirse. Mientras miraba a Jesús y caminaba hacia él, sus pasos se mantenían firmes a pesar de estar en medio del mar. El problema fue cuando comenzó a mirar a su alrededor. Mientras veía a Jesús y creía en Jesús, él podía caminar firme. En el momento que desvía su mirada, cuando dice, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Desvió su mirada y en vez de mirar a Jesús, que es su inspiración, su fuerza, su aliento, comenzó a mirar el problema. Y eso es lo que nos pasa en la vida. Cuando desviamos nuestra mirada de Jesús, no es que perdemos fe, es que dejamos de confiar como deberíamos. Nos inspira y nos motiva el viento, el mar, y es ahí cuando comenzamos a hundirnos y necesitamos hacer oraciones diferentes. La primera oración de Pedro fue, si eres tú, Señor, manda. La segunda oración es, Señor, socorro, sálvame. Yo digo, son distintos momentos de oración. Cuando estaba hundiéndose y ahogándose, su oración fue de clamor. Sin embargo, en cada oración siempre Jesús respondió. Hoy quiero animarte en este día. Primero, a que no pienses que necesitas demasiada fe. Con tan solo un poco de fe bien invertida y con tus ojos firmes en Jesús, el autor y el consumador de la fe, como dice Hebreo, podrás dar pasos firmes en medio de este tiempo de tanta necesidad e incertidumbre. Claro que sí, aunque todo se mueva a tu alrededor, podés caminar firme y seguro. Te animo, te bendigo y oro por tu vida, para que hoy no desvíes tu mirada del Maestro. Él será tu fuente de inspiración. Claro que si miras el problema y todo lo que hoy está pasando, como cualquiera de nosotros, podemos sentir que nos hundimos y que la fe se desmorona. Pero yo te animo que no dudes un segundo. Si Jesús está y hay una palabra de Dios para tu vida, podrás caminar firme en medio de la tormenta. Y aunque todo se mueva a tu alrededor, y aunque la barca se sacuda, y aunque el viento siga soplando y las olas se sigan moviendo, mientras creas que esa palabra es para vos, caminarás firme en medio de las tormentas. Y Dios extenderá su mano en el momento que lo necesites, porque nunca te va a dejar solo. Esto fue Tus 10 Minutos con Dios. Seguinos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.